Hola, ¿cómo están? Hoy haremos una revisión de los principales síndromes clínicos renales. Servirá para entender claramente la mayoría de las enfermedades correspondientes a sistema renal y vías urinarias. Y de esta manera vamos a facilitar el aprendizaje y lo que va a venir en sus exámenes de preparación de clínicas en el transcurso de la semana en el curso de síndrome renal. Aquí tenemos los síndromes que revisamos en el mes de noviembre. Mirábamos el fracaso renal agudo, también llamado insuficiencia renal aguda antiguamente. Ahora es fracaso, también le puedes decir lesión renal aguda. Está la enfermedad renal crónica, el síndrome nefrítico, el síndrome nefrótico, y también habíamos visto como un intermedio entre el nefrótico y el nefrítico que se denomina hematuria y proteinuria aislada y persistente. Entendiendo que persistente, pues mayor de 3 meses, y entendiendo aislada, es decir, que no cumple en el criterio ni del síndrome nefrótico ni del síndrome nefrítico. Y finalizaremos con infección de vías urinarias y síndrome obstructivo. Bueno, entonces tenemos nuestro primer caso clínico. Se trata de un hombre de 35 años de edad que consulta por una orina oscura de color cola. No presenta otros síntomas, tiene una presión arterial de 130/75, es decir, que está en el límite, y la analítica nos muestra una glucosa en 100, que en ayunas pues también estaría en el límite, una urea de 35 normal, porque máximo es hasta 40, y la creatinina en 1.2 miligramos por decilitro, el sodio que lo vemos normal, y el potasio en sangre que también lo vemos normal. Y nos habla algo importante, que en el sedimento urinario se encuentra 50 hematíes por campo y el resto pues de la clínica estaría todo normal. Siempre cuando nosotros veamos estos valores de creatinina hay que correlacionarlos con la tasa de filtración glomerular, y pues seguramente por su edad y por el valor de creatinina estaría por encima de 90 mililitros minuto, lo cual lo consideramos como un valor normal. Bueno, frente a este caso clínico tenemos un hallazgo, un síntoma que el paciente le preocupa, que es el color, un color oscuro de la orina, y en el sedimento pues que encuentra hematíes por campo. O sea que estamos hablando que el paciente tiene una hematuria, ya que hematuria es la presencia más mayor de 3 hematíes o eritrocitos por campo en el sedimento. Entonces con eso ya hacemos el diagnóstico de una hematuria. Recordemos que el síndrome de hematuria debe ser un síndrome de hematuria persistente, así que cuando hablemos de persistente, para dentro de este síndrome hay que volver otra vez a repetir este laboratorio del sedimento, del parcial de orina, en 3 meses. Lo otro que hay que mirar en la clasificación clínica es si la hematuria es macroscópica o microscópica. En el caso clínico, pues es macroscópica porque el mismo paciente refiere que su orina está oscura. Y por otra parte, también la podemos clasificar, y esta es una de las clasificaciones pues más importantes, si es de origen renal o de origen urológico. Las de origen renal pues implica que la sangre, que esa hematuria, viene pues del glomérulo, y de causa urológica pues sería del resto del aparato de las vías urinarias, que sería pues en todo esto lo más frecuente que existe. Siempre hay que descartar cuando hay hematuria una posible falsa hematuria, y esto pues en el caso de la mujer, que puede presentarse cuando está en ciclo menstrual o una patología ginecológica,
Y también acordémonos que la fiebre o el ejercicio extenuante también puede dar hematuria, pero esa hematuria no es persistente, o sea que siempre hay que mirar, detallar en la historia clínica si la hematuria lleva más de 3 meses. ¿Cómo lo sospechamos? Entonces empezamos nosotros a ver cuál es el origen de esa hematuria. Ya sabemos que puede ser de causa urológica o renal y para eso pues nos tenemos que llenar de más información. No solamente por el color de la orina, por ejemplo, si el paciente empieza a tener disuria, ardor para orinar, estaríamos más frente a una hematuria de causa urológica, porque las infecciones urinarias pues es un importante también causa de estas infecciones, de esta hematuria, aunque no sería hematuria persistente, ya que las infecciones urinarias en la mayoría de los casos son agudas. Si se está presentando un dolor lumbar, estaríamos pensando probablemente en cálculos renales. La fiebre también es una causa de hematuria. Si hay edemas, entonces pues ya lo estaríamos clasificando de pronto en otro síndrome que vamos a ver ahora, que es el síndrome nefrítico, que se caracteriza por hematuria y edemas. Hay que analizar las lesiones cutáneas. El síndrome nefrítico está relacionado con esto. Artralgias, hemoptisis, más que todo cuando pensamos en enfermedades autoinmunes. Dentro de los exámenes de laboratorio, ideales que se debe tener en cuenta siempre la tira reactiva. La tira reactiva pues nos hace también el sedimento urinario. Entonces la tira reactiva puede haber hematuria. Ojo, hay que buscar si hay proteinuria también, porque si tenemos hematuria, proteinuria y tenemos edema, entonces estamos hablando ya no de una hematuria persistente asintomática, sino que estaríamos hablando pues ya de un síndrome nefrítico como tal. En el sedimento de orina también pues la posibilidad, si encuentran cilindros, acuérdate que si hay cilindros hemáticos aquí en el sedimento de orina, entonces esto pues está ya relacionado con un síndrome nefrítico, o por lo menos ya sabemos que esa hematuria es de origen renal. El urocultivo para descartar si es de origen urológico, ya que las infecciones urinarias pueden dar hematuria. Citología en orina se usa para descartar cáncer de vejiga y los diferentes pues, estudios que le podemos hacer a nivel de radiología, pues lo mejor la ecografía de riñón y las vías urinarias, la cistoscopia, que es para la detección de cáncer de vejiga, y pues si hay una masa tumoral, la biopsia. Principales causas de hematuria, la infección urinaria, pero como son infecciones urinarias, la mayoría son agudas, entonces estas hematurias son de corto tiempo, mientras el paciente tiene disuria, polaquiuria, etc. Entonces pues no entrarían dentro de la clasificación, o sea, sí sería una hematuria, pero no sería una hematuria persistente, porque la persistente es más de 3 meses. Acuérdense que las hematurias en los adultos no relacionadas por estas falsas hematurias, o sea, no relacionado con fiebre, ni con infección urinaria, ni tampoco de causa ginecológica, es la neoplasia, una de las causas más importantes, sobre todo cáncer a nivel de la vejiga. Si está acompañada la hematuria de cólico, de dolor a nivel lumbar, sobre todo que se irradia ese dolor a regiones del hipogastrio, a la zona inguinal, entonces estamos hablando de una posible causa. Cólico nefrítico significa una causa de dolor por litiasis, o sea, por cálculos. Y otras menos frecuentes, las glomerulopatías, que estas están más relacionadas con el síndrome nefrítico. Vamos al segundo caso clínico. Un hombre de 60 años de edad que consulta por edemas progresivos en miembros inferiores desde hace un mes y una orina que la percibe que tiene mucha espuma. Como antecedentes de riesgo, la hipertensión arterial hace 10 años, está en tratamiento con amlodipino, 10 miligramos al día. Amlodipino pues es un vasodilatador que sirve para el tratamiento de la hipertensión arterial y toma ocasionalmente antiinflamatorios no esteroideos por dolores de tipo artrósico, o sea, por dolores articulares.
En la sangre encontramos un azúcar que está normal, una urea que está en el límite, una creatinina que para la edad de 60 años y hombre 0.9, pues lo más seguro es que esté por encima de 90 mililitros minuto. Siempre hay que hacerle el CKD-EPI, el sodio normal, potasio normal, pero vemos que la albúmina en la sangre está baja. O sea, estamos hablando de una hipoalbuminemia, baja albúmina en la sangre. Y en el sedimento, no encuentran nada en el sedimento, ni cristales, nada de eso, pero en la tira reactiva encuentran una importante proteinuria. El médico le ordena entonces una proteinuria de 24 horas y nos da un valor más de 4.4 gramos en 24 horas, o sea, 4.400 miligramos. Y pues ya más o menos nos estamos orientando en el diagnóstico de este paciente y se trata pues de un síndrome nefrótico. Inmediatamente reconocemos, bueno, el síntoma, que es la orina espumosa, pero más que todo lo reconocemos por este criterio, el último que vemos acá, que es una proteinuria en 24 horas, que si es mayor o igual a 3.5 gramos en 24 horas, pues es positivo. Indicamos pues, ¿no? Que es un síndrome nefrótico. En este paciente es de 4.4 gramos. Acuérdate que con albuminuria también está por encima de 2.2 cuando es albuminuria en 24 horas. Otros hallazgos que vemos ahí, bueno, el sedimento normal, pero pues es probable que haya cilindros. Acuérdate que los cilindros solamente están presentes en el 30% de las enfermedades del riñón. Factores de riesgo, la edad, que sea hombre, que sea hipertenso y que está tomando mucho AINES, pues podría estar relacionado con este. Pero solamente con el hecho de tener proteinuria ya estamos nosotros pensando en un posible síndrome nefrótico. Entonces aquí tenemos, hablando de proteinuria, tenemos los diferentes rangos y aquí tenemos el rango que se llama el rango nefrótico, por encima de 3.5 gramos. 3.5 gramos en 24 horas. Cuando es por albuminuria es por encima de 2.2. Hay otro hallazgo que encontramos ahí en nuestro paciente con síndrome nefrótico, que es la albúmina en sangre que está baja. Entonces, hipoalbuminemia y los edemas. Entonces ahí tenemos ya la tríada formada para decir que es un síndrome nefrótico. Pero supongamos que en ese mismo caso el paciente no tuviera un síndrome nefrótico, o sea, sí tuviera proteinuria, pero no tanto. Entonces, pues si tuviera una proteinuria por encima de 150 miligramos en 24 horas o por encima de 30 miligramos en 24 horas, pues, y esta es también persistente más de 3 meses en ausencia de síntomas, pues entonces hablaríamos de ¿qué? De un síndrome de proteinuria aislada. Bueno, las proteinurias tienen varios orígenes. La glomerular, pues es prácticamente la que el glomérulo filtra proteínas y puede ser por un daño de la barrera de membrana de filtración glomerular o también puede ser a causa de una pérdida de la electronegatividad, el aumento del tamaño de los poros, de los podocitos y de esta manera pues dejando escapar ese nivel de proteínas. También en otras ocasiones pueden ser por inflamaciones de los túbulos, o sea, una nefritis, y también pues, puede ser también por un exceso de sobrecarga, porque hay muchas proteínas en la sangre y esto pues inmediatamente uno hace pensar en un tipo de cáncer que se llama el mieloma múltiple, cuando los linfocitos B exceden en la producción de anticuerpos. Y algunas proteinurias que son transitorias, o sea, son menores de 3 meses, que puede ser también por fiebre, por ejercicio extenuante, puede aparecer proteinurias ocasionales. Pues clínicamente los pacientes si lo pueden notar con facilidad, pues las orinas pueden ser espumosas, las podemos detectar con la tira reactiva, pero el mejor examen, pues antes de irnos a la proteinuria 24 horas o a la albuminuria 24 horas, lo mejor es hacer lo que es la relación o el cociente albuminuria-creatinuria, ya que esta se la hace únicamente de una sola muestra de orina y cuando está por encima de 30
miligramos gramo, pues hablamos entonces de albuminuria positiva. Los pacientes con más frecuencia de proteinuria, pues generalmente son hombres, la edad avanzada, pero también algunas causas como es la diabetes, que es una importante causa secundaria, la diabetes mellitus, y están las glomerulopatías, y acuérdate que dentro de estas glomerulopatías, por ejemplo en el síndrome nefrótico está la glomerulonefritis membranosa, que es en el adulto, y en el niño la glomerulonefritis de cambios mínimos en el niño. Pero esto es ya hablando de síndrome nefrótico. Aquí ustedes ven la clasificación, entonces dentro de la clasificación de enfermedad renal crónica está la clasificación de albuminuria, que está albuminuria grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo si es normal, moderada o severa, y está en relación también con los grados de estadio renal de acuerdo a la filtración glomerular. Entonces es siempre que hay proteinuria, que hay síndrome nefrótico o incluso síndrome nefrítico, porque el nefrítico acuérdese que también hay proteinuria, siempre hay que ver la creatinina y hay que establecerla en esta tablita, porque hay que saber que un paciente que ya tiene síndrome nefrítico o tiene una proteinuria persistente ya es un grado de una enfermedad renal crónica. O sea, ese paciente ya tiene un factor de riesgo de que su riñón está comprometido y tenemos que clasificarlo a enfermedad renal crónica con la tasa de filtración glomerular en estos grados pues, que ustedes conocen que van desde el 1 hasta el 5. Entonces, por eso es de que hay que correlacionar tasa de filtración por un lado y por el otro el grado de albuminuria. Y eso es para un efecto pronóstico. Entonces aquí tenemos el síndrome nefrótico, ya lo habíamos hablado, proteinuria por un lado, edemas. Acuérdate que los edemas, ¿cuál es la fisiopatología del edema? Pues es la pérdida de la presión oncótica por la hipoalbuminemia. Y esta hipoalbuminemia lleva necesariamente a que el hígado empiece una sobreproducción de lípidos, o sea, una hiperlipidemia, sobre todo ésteres de colesterol, triglicéridos, etcétera. Estos niveles en sangre se aumentan tanto que incluso el paciente también llega a orinarlos y eso se llama lipiduria. Así que las personas pueden consultar por edemas, por orinas espumosas. Hay que hacer orina 24 horas después de ya hacerle el cociente. Entonces el cociente sale positivo. Entonces el siguiente paso es preguntarse, ¿tendrá proteinuria de rango nefrótico o no? Entonces le hacemos 24 horas y en las 24 horas pues ya podemos establecer cuántos gramos está eliminando. Y la gran parte de los pacientes sí o sí se van para biopsia renal para poder establecer si es de una causa primaria o de una causa secundaria. Las causas primarias están las glomerulopatías membranosas, que esta es la del adulto, cambios mínimos en el niño, y hay otras esclerosantes focales, sobre todo estas son de causa secundaria, y voy a volver a nombrar la diabetes mellitus tipo 2, pues que es uno de los principales factores en este tema. Este otro caso clínico es una mujer de 20 años, joven, que consulta por cefalea, edemas progresivos en miembros inferiores. Desde hace 4 días, una orina oscura, le dice que es una orina como se parece a una colombiana. Su presión arterial está elevada, francamente, hay elevación y miren en la sangre ya tiene una hemoglobina baja, o sea, tiene anemia. Pues esta anemia seguramente pues miren que en el sedimento, nos vamos aquí al sedimento y el sedimento tiene hematíes abundantes, incluso tiene cilindros hemáticos que lograron ver ahí en el sedimento y también tiene proteinuria en la orina, entonces por eso tiene anemia, porque la sangre la está perdiendo por la orina. El azúcar estaba normal, la urea está francamente alta, hasta 40 y está en 90, y la creatinina, miren cómo está la creatinina elevada. Si usted le hace una tasa de filtración glomerular, pues puede estar por debajo de 60, menor a 60 mililitros minuto. Los electrolitos están bien. Entonces, con este caso clínico es un síndrome nefrítico típico porque tiene la triada de primero edemas, que vemos acá en la paciente,
Vemos la hematuria, vemos acá la proteinuria, y pues estamos viendo los signos de hipervolemia, que es el edema, la hipertensión arterial, y miren esto, la disminución de la tasa de filtración glomerular. Entonces esto se debe pues a cambios inflamatorios que hay a nivel del glomérulo. Entonces ahí para recordarles, edema, oliguria, hipertensión, proteinuria, hematuria y disminución del filtrado glomerular pues hace parte de estas características. Les habíamos comentado que estas tres pues son la triada, pues, ¿no? Porque esta última, la disminución del filtrado glomerular, es la que va a producir la hipertensión, la oliguria y obviamente el edema. Los edemas aquí son causados por elevación entonces de las presiones hidrostáticas a nivel del sistema vascular, y esto es lo que lleva pues a este edema. Lo sospechamos por la tríada que acabamos de hablar, y pues acuérdense que en el sedimento podemos encontrar cilindros hemáticos que nos van a ayudar muchísimo, pero hallazgos anormales en la bioquímica de sangre está la creatinina y la urea altas, elevadas. Todo paciente que tenga un síndrome nefrítico, pues siempre hay que descartar cuál es su causa. Las principales causas son postinfecciosas, que están relacionadas pues con el Streptococcus pyogenes, que es una causa importante que causa infección de garganta, infecciones en la piel, pero también no nos olvidemos que hay otras causas como las secundarias que en este caso, por ejemplo, el lupus sería también bien importante. Este caso clínico es una mujer de 75 años de edad, hospitalizada por una fractura de cadera debido a la caída de su altura. Los antecedentes, una dislipidemia, una hipertensión, aquí pues está más o menos controlada, todavía la sistólica está elevada, está en tratamiento con rosuvastatina, que es un medicamento hipolipemiante, y enalapril es un antihipertensivo. La urea elevada, la creatinina normal, el azúcar un poco elevado, la hemoglobina normal, el sodio está bien y el potasio está bien. A ella le hacen un reemplazo total de cadera porque su consulta fue la fractura, presentó un sangrado durante la cirugía, le transfunden sangre y después del operatorio vemos como la urea se eleva, o sea, de 50 pasó a 90 y la creatinina de 0.8 subió a 2.1. El sodio en orina vemos que está en 50, está elevado. Entonces, y en el sedimento urinario pues se encuentran cilindros granulosos, lo que este caso creo que ya lo habíamos analizado con ustedes. Se trata de una lesión renal aguda, ya que por definición vemos una elevación de la creatinina por encima de 0.3 en menos de 48 horas, y esto lo hace ya el criterio de lesión renal aguda. Las lesiones renales agudas pueden ser de origen prerrenal, intrarrenal o postobstructiva. ¿Sí? Pues entonces, de acuerdo a este caso clínico, sí puede ser una prerrenal, o sea, empezó como una prerrenal por el sangrado durante la cirugía, pero luego vemos de que eso ha persistido, ha formado cilindros granulosos y empezó la paciente a perder mucho sodio por la orina, así que de una prerrenal saltó a una intrarrenal. La intrarrenal más frecuente es la necrosis tubular aguda, la NTA. Acuérdate que la NTA tiene dos orígenes, tienen por hipovolemia, o sea, en otras palabras, por una prerrenal, como el caso de nuestra paciente, y la otra por tóxicos, ¿sí? Que son medicamentos o medios de contraste. Entonces, un fracaso renal agudo, estos son los criterios del estadio, hay que ponerlo en un estadio a nuestra paciente. De 0.8 subió a 2.1, o sea que estaría subiendo 2, 3, ¿no es cierto? 1.3, 1.4 de creatinina subió, así que estamos hablando pues de un estadio 2. El origen prerrenal, pero luego se convierte en una de origen renal, no es obstructivo. La ecografía siempre va a ayudar para eso.
Y pues las causas más frecuentes son a nivel hospitalario, pues la cirugía que le hicieron a nuestra paciente, y esto fue lo que llevó pues a desencadenar esta situación. Acuérdate de las alteraciones urinarias, los cilindros te ayudaron muchísimo a evaluar, y también te ayudó mucho el exceso de elevación del sodio en la orina. O sea, no hay una reabsorción adecuada, y esto pues nos sugiere que los túbulos renales entraron en necrosis. Este caso clínico, 75 años de edad, ingresa a control por hipertensión arterial, y al momento de la exploración encontramos una hipertensión. O sea, las cifras de tensión están elevadas, una urea bastante aumentada, tiene una creatinina de 2.7 que está muy alta, el azúcar en el límite, vemos que el calcio está disminuido, tiene anemia el paciente también, y tiene un bicarbonato bajo, así que probablemente por el bicarbonato está haciendo acidosis, y el potasio también está muy alto. Cuando uno hace acidosis, el potasio se eleva. Le toman una ecografía y hay una atrofia renal bilateral. Para que el paciente haya hecho atrofia, significa que esta patología, que en este caso es la hipertensión, lleva más de 3 meses. Por lo tanto, no es necesario llamar al paciente en 3 meses a ver para volverle a repetir la creatinina. O si no, miramos una tabla y vemos que para 75 años de edad, hombre, la creatinina máxima es 1.4 y está en 2.7. Entonces, pues obviamente estamos hablando de una enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica se establece, estos son los porcentajes, es muy frecuente en la población adulta, pero por encima de los 60 años se eleva de un 10 a un 20%. La diabetes y la hipertensión son las principales, por lo menos ellas abarcan el 66% de todas las causas. Y acuérdase que uno tiene que clasificarla, y la mejor forma de clasificación es, bueno, mirar la causa. En este causa pues es una causa vascular por la hipertensión arterial. Segundo, la tasa de filtración glomerular en grados que van del 1 al 5, y la tercera, la albúmina. Hay que hacerle albuminuria para poder conocer y poder estadificarlo. El cociente albuminuria-creatinuria es el que se recomienda en este caso. Este caso clínico dice: se recibe una consulta remitida a un centro primario de atención para su revisión de resultados de urocultivo e inicio de tratamiento antibiótico. Es un hombre de 85 años, asintomático, es portador de una sonda vesical, probablemente por una obstrucción, hiperplasia. Claro, tiene un síndrome obstructivo por una hiperplasia prostática, entonces por eso es que tiene su sonda. Y el médico general le ordena un cultivo en orina, y resulta que salió una E. coli por encima de 100.000 unidades formadoras de colonias. Entonces aquí pues nos están haciendo una pregunta, que si le podemos iniciar el tratamiento antibiótico. Acuérdese pues que las infecciones urinarias en epidemiología son más frecuentes en la mujer, y en las mujeres sanas que no estén en embarazo se llaman infecciones de vías urinarias no complicadas. Nuestro caso clínico es una infección de vías urinarias. Sí, claro, pero aquí hay alguna cosita, que la vamos a clasificar como una bacteriuria asintomática. Yo les había comentado que los pacientes usted los clasifica como complicado o no complicado. No complicado es una mujer sana, no gestante, y complicado pues es, como en el caso, un hombre o una mujer en embarazo, o también puede ser alguien que tenga una sonda, o sea, toda persona que tenga un riesgo de hacer una sepsis. Sin embargo, el paciente no tiene síntomas, está asintomático, y el urocultivo pues obviamente le va a dar, tiene una sonda, siempre le va a dar positivo. Entonces eso se llama una bacteriuria asintomática. Al menos que el paciente le vayan a hacer un proceso urológico, es decir, le van a operar de la próstata, entonces sí le vamos a dar antibiótico. Y la otra indicación son las mujeres en embarazo que tienen bacteriuria asintomática. Estos son los síntomas: disuria, polaquiuria, urgencia miccional. Esto es una infección baja, fiebre, dolor en la fosa renal, y otros síntomas sistémicos, pues más que todo son de las infecciones de vías urinarias altas. La tira reactiva le va a ayudar mucho.
nitritos, leucocitos positivos. El sedimento en orina puede ayudar porque se pueden ver bacterias, se puede hacer un gran y ahí uno encuentra las bacterias. El urocultivo es la prueba de oro porque ahí nos va a dar por encima de 100.000 unidades formadoras de colonia, pues estamos con presencia de la bacteria y nos puede dar resistencia también. Y pues definitivamente la ecografía nos ayuda mucho para las infecciones altas, en las altas, para ver si hay pielonefritis o un absceso intra o extrarrenal. Estos son los factores de riesgo, ya que estos factores de riesgo podrían llevar a una urosepsis siempre y cuando el paciente presente síntomas, y este es el germen más frecuente, que es la E. coli, pero acuérdate que ya también hay unos gérmenes que son gram positivos, la mayoría son gram negativos, pero hay unos gram positivos que han estado muy frecuentes en mujeres jóvenes con actividad sexual. Este es el otro caso clínico, paciente de 78 años de edad, masculino, con dolor suprapúbico intenso y refiere no poder orinar. Después de tomar un antigripal, lleva 24 horas sin orinar, tiene un globo vesical y de inmediato le colocan una sonda Nelaton para evacuar la vejiga y miren todo lo que se obtiene, 850. Normalmente la vejiga tiene que llenarse hasta 500 más o menos y aquí ha llenado más de esa capacidad y por eso el dolor. Este paciente tiene un síndrome obstructivo, ¿sí? Como es hombre, tiene todo, pues la vamos a clasificar como una obstrucción aguda, como una obstrucción completa, porque pues no está orinando nada, y probablemente es una obstrucción baja, ¿sí? ¿Por qué baja? Por la edad y probablemente porque tiene una hiperplasia prostática. ¿Por qué el antigripal llevó a uno de los componentes de los antigripales es la fenilelefrina, que es un derivado sintético de la adrenalina y este produce una contracción de la próstata, así que si él la tenía grande se contrae y oprime la uretra y por lo tanto no puede orinar. Entonces estas son las clasificaciones de síndrome obstructivo: aguda, crónica, completa o incompleta. Etiologías congénita o adquirida. Entonces nuestro paciente es aguda, es completa porque no hay nada de salida de orina y es adquirida, ¿sí? Y es digamos de anatomía infravesical, o sea, anatómicamente está debajo de la vejiga. De esa manera lo clasificamos. Bueno, muchas gracias por su atención.